buenas tardes. Bienvenidos a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Vamos a iniciar el mismo meditando en nuestros corazones en oración mientras que escuchamos este preludio. Alabemos a nuestro Dios con mucho gozo cantando el himno número 394. Hay momentos. Ahora tengamos la lectura bíblica del llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo número 113, los versículos del 1 al 9. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso
alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, al que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Oremos. Gracias, Dios, te damos por esta tarde que nos permites estar unidos, escuchando y alabando tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites poder alabarte, glorificarte, Señor. Queremos entregarte este culto a ti. Recíbelo, Señor, como ofrenda de grato aroma ante ti. Pues lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a entonar gozosos el himno número 302, que se titula Feliz Momento. Y ahora sigamos cantando con gozo a nuestro Dios con el himno número 239, Cantaré la bella historia. Cantaré la bella historia que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré de Jesús mi Salvador.
lectura bíblica de la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Vamos a dar lectura y atendamos al llamamiento de Dios en esta lectura. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que les habían visto, cómo lo había acontecido al que le había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Es el tiempo de acercarnos a Dios en oración y vamos a ser guiados para ello por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener un momento de oración, mis queridos hermanos. Quisiera citar el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una promesa que Dios tiene para su pueblo, y su pueblo somos nosotros. Entonces, en esta tarde vamos a orar, vamos a rogarle al Señor su guía y su dirección. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros, en cada uno de su pueblo. Te rogamos que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor. Queremos rogarte por tu iglesia, bendita. Queremos rogarte pues que tu Espíritu Santo, Señor, intervenga en todas las decisiones que tomemos, Señor.
Necesitamos tu respaldo, necesitamos tu dirección, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por todas las necesidades que hay dentro de tu iglesia, Señor. Oramos por los enfermos de esta iglesia, de los cuales tú conoces, Señor. Oramos por nuestros hermanos que pasan momentos difíciles, por dificultades, por pruebas y luchas, pues que enfrentamos todos los días, Señor. Te rogamos tu guía y necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé consuelo y paz y tranquilidad en nuestro corazón, Señor. Oramos por tu iglesia, oramos por todos los miembros de esta iglesia, oramos también por aquellos miembros pues que no asiste aún todavía, oramos para que tú te manifiestes en su corazón, en su pensamiento, para que ellos puedan entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos, Señor, para que en esta semana que inicia, que tú nos bendigas, donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Es el tiempo de presentar ante nuestro Dios parte de lo que Él nos ha permitido administrar. Sabemos que todo es suyo, pero Él nos concede tener la oportunidad de tener algo para poder administrar, y es por eso que aportamos nuestra ofrenda y se la traemos como un presente y un motivo de gratitud a nuestro Dios. Vamos a escuchar el versículo de la palabra de Dios sobre esto, que dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, del 9 al 10. Recuerden que podemos depositar nuestras ofrendas presencialmente en los cultos matutinos o a través de las cuentas de banco que aparecen aquí en la pantalla. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites traer ante ti estas ofrendas, Señor. Lo hacemos en forma de gratitud y alabanza a ti, Señor. Sabemos que todo es tuyo, Señor, pero queremos presentarnos a ti con este dinero que depositamos, y también queremos depositar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos a ti como una ofrenda grata. Permite que todo lo que hagamos sea agradable para ti y sea recibido como una ofrenda gratamente, Señor. Pues la ponemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Estemos reverentes y en actitud de oración mientras que escuchamos esta participación especial.
La palabra de Dios para esta tarde, basada en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículos del 1 al 16, se titula: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y es un mensaje que nos trae el Señor a través de la voz de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Estemos atentos a lo que Dios tiene para este momento, para nosotros. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, los 16 versos, los primeros 16 versos de la Biblia. Voy a darle lectura, ustedes sigan con su vista. Dice de la siguiente manera: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo nombre es Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento de entender y comprender tu palabra. Señor, que tú nos hables en esta tarde y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder entender y explicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estos capítulos de Juan, muchos comentaristas bíblicos, Leon Morris, Hendrickson, lo llaman el Evangelio de Juan el libro de señales. Este Evangelio incluye una serie de 7 señales. Así lo han llamado porque se acercan a Dios y se pueden entender correctamente solo a través de los ojos de la fe. Voy a mencionar los 7 señales. Cuando Jesús convirtió en agua en vino en Caná de Galilea. Cuando Jesús sanó al hijo de oficial. Cuando sanó a un paralítico. Cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Jesús caminó sobre el agua. Cuando Jesús le dio la vista a un ciego
de nacimiento y la resurrección de Lázaro, la más grande de las señales. Y en estos capítulos Jesús usa estas señales para revelar quién es. En el Evangelio de Juan se encuentra con la mujer en el pozo y se le revela a ella como agua viva. Alimentó a los 5,000 y se le revela a los discípulos como el pan de vida. Curó a un hombre ciego de nacimiento y se revela como la luz del mundo. Ahora, levanta a Lázaro de la muerte y se revela como la resurrección y la vida. Dice el verso 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. El nombre de Lázaro es una forma de nombrar Eleazar. Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Y es importante aclarar que no debemos confundir este Lázaro con el que se menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 16. No es el mismo Lázaro. Betania, dice aquí, estaba entonces enfermo llamado Lázaro de Betania. Betania, así se llama la aldea de María y de Marta, su hermana. María y Marta también se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 38 al 42. En esa ocasión, Jesús estaba en su casa y volverá a su casa otra vez en Juan capítulo 12, del 1 al 8. En esa ocasión, María le ungirá con un perfume muy caro y le secará los pies con su cabello. Ungir, que Jesús interpretará como preparación para su entierro. Eso lo notamos en Juan 12:8. En los evangelios se menciona más de una Betania. Este es Betania, Judea, ubicada a 2 millas de Jerusalén. Dice aquí en el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. María y Marta mandan palabra de la enfermedad de Lázaro a Jesús, pero no le pide explícitamente que vaya a Betania. Quizá eso quede implícito en su mensaje, en sus palabras. Quizá creen que Jesús puede salvar a Lázaro desde lejos. En cualquier caso, sabe que le importa y espera que salve a Lázaro, a quien ama. Entonces, dice aquí en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir: he aquí el que amas está enfermo. La Biblia dice: oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este verso 4, hay 2 maneras en las que la enfermedad de Lázaro es para la gloria de Dios. Punto número 1, cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro, seguramente la gente
le dará gloria a Dios por el milagro, por los señales que Jesús está haciendo. Segundo, en este evangelio, la glorificarán de Jesús, incluye la cruz. Podemos ver en los versículos 45 al 53, deja claro que la resurrección de Lázaro se acerca a la muerte de Jesús. Esta es otra manera de decir que también le llevará a su glorificación. Jesús dice que la enfermedad de Lázaro no le llevará a su muerte. Lázaro morirá, pero Jesús le devolverá la vida. La ironía es que el sanar y la resurrección de Lázaro acercará la muerte de Jesús, tal como nos dice los versículos 46 al 53. Eso es lo que dijo Jesús. Oyéndoles, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Porque si Lázaro no muere, entonces ¿cómo va a poder manifestar el poder de Dios? Lázaro tuvo que morirse para manifestar el poder de Dios. Que Jesús tiene el poder para resucitar a un muerto. Entonces, Jesús dio esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En los versos 5 y 6 dice, amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, dice la Biblia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no solo amaba a Lázaro, también amaba a Marta y a María. Nos impacta entonces que tardó 2 días para salir. Aunque sabemos que Jesús tiene el poder de levantar a Lázaro de la muerte, María y Marta sufrirán si Lázaro muere. Si Jesús puede librarles de esto, ¿por qué no lo hace? Hay 2 razones, hay 2 motivos, mis queridos hermanos. Primero, Jesús no podía llegar a tiempo para evitar la muerte de Lázaro. Jesús tardó solo 2 días antes de ir a Betania, como dice el verso 6. Pero cuando llega a Betania, Lázaro ya llevaba muerto 4 días. Si Jesús hubiera ido inmediatamente 2 días antes, Lázaro llevaría 2 días muerto antes de que Jesús llegara a Betania. Es probable que Lázaro muriera antes de que el mensajero llegara para avisarle a Jesús. Jesús estaba tras el Jordán, aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, en Juan 10:40, a un día de viaje de Betania, dando por hecho que el mensajero tardó 1 día en encontrar a Jesús, y Jesús tardó otros 2 después. Jesús tomó un viaje en viajar a Betania. Entonces parece que Lázaro murió poco después de que el mensajero saliera a buscar a Jesús. Segundo, aunque Jesús amaba tanto a Marta, María y a Lázaro, esta enfermedad tiene un propósito para Dios. Es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. La tardanza de Jesús sirve para aumentar esa glorificación al eliminar la posibilidad de que Lázaro estuviera solemne en coma. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, no habría ninguna duda sobre la muerte de Lázaro.
¿El milagro de Jesús o la mano de Dios en el proceso? Y notamos que cuando Jesús llega a Betania, ya Lázaro ya estaba muerto. Pero dice aquí en el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Después de 2 días que pudieron haber parecido tiempo perdido, el Señor Jesús propuso a los discípulos volver a Judea otra vez. ¿Por qué? Porque en Judea anteriormente lo iban a apedrear a Jesús. Entonces, aquí en el versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Los judíos recordaban todavía con dolor cómo habían querido los judíos apedrear a Cristo después de haber dado la vista a un ciego. Expresaron sorpresa ante el hecho de que pensase siquiera ir a Judea ante un peligro personal tan grande. Y por eso le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. El versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Respondió Jesús de la siguiente manera. En el curso ordinario de los acontecimientos, el día tiene 12 horas de claridad, durante las que los hombres pueden trabajar. En tanto que el hombre trabaja durante ese tiempo que le es dado, no hay peligro de que tropiece o caiga, porque ve a dónde va y lo que está haciendo. La luz de este mundo, es decir, la luz del día, le guarda de muerte accidental por tropiezos. En el sentido espiritual de las palabras del Señor Jesús el Señor Jesús estaba andando en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Por ello, no había peligro de que muriese antes del tiempo señalado. Sería preservado hasta que la obra de Cristo terminase o concluyese. En cierto sentido, esto es cierto de cada creyente, pues de que cada hermano, si estamos andando en comunión con el Señor, haciendo su voluntad, no hay poder sobre la tierra que nos pueda eliminar antes del tiempo designado por Dios. Entonces aquí en el versículo 10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. La persona que anda de noche es que no es fiel a Dios, sino que vive en su propia voluntad. Este hombre tropieza fácilmente porque no tiene conducción divina para iluminarlo en el camino. Entonces dice que en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor Jesús habló de la muerte de Lázaro como de dormir. Sin embargo, debería tenerse en cuenta que en el Nuevo Testamento el término dormir no se aplica jamás al alma, sino solo el cuerpo. No hay enseñanza alguna en la Escritura de que cuando llegue la muerte, el alma caiga en un sueño. Al contrario, el alma del creyente pasa a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Señor Jesús reveló su omnisciencia con esa declaración. Él sabía que Lázaro ya había muerto, aunque las nuevas que habían oído era que Lázaro estaba enfermo, en tanto que cualquiera pueda despertar a alguien de su muerte, de su sueño físico, solo el Señor
podía despertar a Lázaro de la muerte. Aquí Jesús expresa su intención de hacer eso mismo. Como dice aquí en el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, ¿se duerme, sanará? Sus discípulos no comprendieron la referencia al Señor, al sueño. No se dieron cuenta de que estaba hablando de la muerte. Quizá creían que dormir era un síntoma de recuperación y llegaron a la conclusión de que si Lázaro podía dormir profundamente, que había pasado la crisis y sanaría. En ese versículo podía significar también que si el sueño físico fuese lo único que iba mal con Lázaro, no habría entonces necesidad de ir a Betania para ayudarle. Es posible que los discípulos temiesen por su propia integridad física y quisieran hacer uso de esa excusa para no ir a casa de María y Marta, porque debemos recordar que anteriormente, cuando Jesús sanó al ciego, y lo querían matar a Jesús, y seguramente eso es la excusa que tenían los discípulos. Pero tenemos que ver que el propósito de Jesús, tal como nos dice la palabra, dice aquí: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces Jesús tuvo que ir a resucitar a Lázaro, pero con ese propósito: es para manifestar el poder de Dios. Es para que usted y yo tengamos esa confianza, le creamos al Señor que Él tiene el poder, que Él tiene el control de todas las cosas. Dice aquí en el versículo 13 y 14: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí se dice con claridad que cuando Jesús se refirió al sueño, se estaba refiriendo a la muerte, pero que los discípulos no lo habían entendido así. No puede haber confusiones. Jesús notificó a sus discípulos abiertamente: Lázaro ha muerto. ¿Con qué calma los discípulos recibieron las nuevas? No le preguntaron al Señor: ¿cómo lo sabes? Hablaba con plena autoridad. Ellos no cuestionaban su conocimiento. Entonces, aquí en el versículo 15: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El Señor Jesús no se alegró de que Lázaro hubiese muerto, pero sí se alegró de que no estaba en Betania en aquel tiempo. Si hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. En ninguna parte del Nuevo Testamento se registra que nadie muriese en presencia del Señor. Los discípulos vean un milagro mucho mayor que la prevención de la muerte. Verían a un hombre resucitado de los muertos. De este modo, la fe de ellos a un hombre resucitado de los muertos, de ese modo, la fe de ellos quedaría fortalecida. Por esa causa, el Señor Jesús dijo que se alegraba por causa de ellos de que no hubiese estado en Betania. Y añadió: para que creáis. El Señor no estaba implicando que los discípulos no hubiesen creído ya en Él. Claro que sí habían creído, pero el milagro que estaba a punto de contemplar en Betania. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos. Tomás razonó que si el Señor Jesús iba a aquella región, sería muerto por los suyos.
Si los discípulos iban con ellos, estaba seguro de que también ellos morirían. Y por ello, con un espíritu de pesimismo, abatimiento, apremió a todos a los que se acompañasen a Jesús. Sus palabras son un ejemplo de gran fe y valor, sino más bien de desaliento. Mis queridos hermanos, el énfasis de este texto se encuentra en el verso 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque si Lázaro no hubiera muerto, ¿cómo Jesús iba a manifestar su poder? Jesús manifestó su poder y Lázaro resucitó. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios chiquito, sino nuestro Dios es el Todopoderoso y que debemos tener siempre confianza en las adversidades, en las pruebas, en las luchas, que Él nos ayudará en nuestras dificultades. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recibamos la bendición pastoral. Entonemos todos juntos el himno 430, la doxología a Dios el Padre Celestial. Y con esto damos por concluido nuestro culto de alabanza a nuestro Dios. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.